y La Patriada Producciones. ¿Sabés lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos. Hay muchos tipos de whisky o whisky, según el lugar. Whisky escocés, whisky japonés, whisky irlandés. La diferencia no es solo semántica, es de la ley. Todo bourbon es whisky, pero no todo whisky americano es bourbon. Lo sabemos por Jack Daniels. Como le mete eso almibarado, no sos bourbon, sos Tennessee Whiskey. Para hacer whisky bourbon, hay un estricto conjunto de normas que el gobierno regula qué es cada cosa para que sea bourbon. Tiene que ser hecho en los Estados Unidos de América, no necesariamente Kentucky. Tiene que ser producto de la fermentación de al menos 51% de maíz, destilado con no más de 80 grados de contenido de alcohol, almacenado con no más de 62.5 grados de contenido de alcohol en barriles nuevos de roble carbonizado, añejado por al menos 2 años y no tener aditivos. Por eso Jack Daniels, que usa este almíbar de arce, no es bourbon, es whisky de Tennessee. Y tenemos el Kentucky Straight Bourbon Whiskey como Jim Beam, del que vamos a hablar hoy. Jim Beam es el bourbon número 1 del mundo. Jim Beam se añeja en barricas nuevas de roble blanco americano con un tostado de nivel 4. ¿Para qué? Para lograr un sabor suave y delicado, con esas notas de vainilla y caramelo, ese dulzor tan característico del bourbon. Una vez que terminan de usar esas barricas ya utilizadas para hacer ese bourbon, se utilizan, como sabemos, para hacer otros whisky, scotch, o vinos, o cervezas. Porque esos otros whisky toman prestado de esa parte profunda del bourbon algo para capturar que está todavía en la madera. Por lo general, cuanto más tiempo se añeja el bourbon en barricas de roble tostado, más delicado se torna. La ley dice que el bourbon tiene que tener un añejado de por lo menos 2 años. Esa es una diferencia que tiene que ver con el clima, por eso en Escocia es más tiempo que en Estados Unidos. El whisky en Kentucky va a madurar mucho más rápido que uno añejado en un lugar con un clima más moderado, como Escocia, por ejemplo. Se podría decir que un par de años en Kentucky equivalen al doble en Escocia. En Jim Beam siempre añejan su bourbon al menos el doble de tiempo que exige la ley, para justamente lograr más madurez y delicadeza. La historia de la familia Beam se remonta a 7 generaciones atrás, más de 200 años. Nuestra historia, dicen ellos, comenzó antes que Kentucky. Comenzó incluso antes de que existieran los Estados Unidos. En 1740, cuando Estados Unidos aún era las 13 colonias, la familia Boehm llegó a América con una determinación: vivir el sueño colonial. 45 años después se mudan a lo que actualmente es el centro de Kentucky y adaptaron allí su nombre alemán a una versión estadounidense. Pasaron de ser los Boehm a ser los Beam. Gracias a los veranos calurosos, los inviernos templados y la fuente cercana de caliza, su nuevo hogar era ideal para cultivar maíz. A fines de 1700, los colonos alemanes, escoceses e irlandeses ya elaboraban whisky de centeno en el oeste de Pensilvania con recetas que habían traído de sus tierras natales.
Pero cuando el gobierno de los Estados Unidos comienza a ofrecer incentivos para que los colonos se muden más al oeste y cultiven maíz, muchos de ellos levantaron sus cosas y se dirigieron a la región de Kentucky, en Virginia, donde era una época extraña para instalarse ahí. Entre esos granjeros se encontraba Jacob Beam, quien, al igual que otros, usaba la receta de whisky de su padre para destilar el exceso de maíz en un nuevo tipo de whisky más dulce, el Bourbon. Jacob vendió su primera barrica de Old Jake Beam Sour Mash en 1795, solo 3 años después de que Kentucky se convirtiera en estado. Su Bourbon se convirtió rápidamente en una de las opciones preferidas de los lugareños. Este fue un gran logro, porque a principios de 1800, Kentucky contaba ya con cerca de 2.000 destiladores. El primer cambio de manos tuvo lugar en 1820, cuando Jacob Beam entrega la destilería a David Beam, su brillante hijo. En esa época, el Bourbon solo se podía distribuir de forma local. Por lo tanto, en lugar de embotellarlo y venderlo en tiendas, como pasa hoy, las personas iban con sus propios envases a la destilería y lo llenaban directamente de la barrica. David presentía, estaba por venirse un cambio, y tuvo la prudencia de ampliar la destilería para crecer y cambiar los alambiques por destiladores de columna para permitir el funcionamiento continuo. Asimismo, cambió el nombre del Bourbon, lo llamó Old Tub, para que coincidiera con el nombre de la destilería. Con la llegada de los trenes y los barcos de vapor, ahora los destiladores tenían la posibilidad de mandar su Bourbon a otros lugares y así obviamente aumentar las ventas. Pero la expansión de este mercado del Bourbon generó un nuevo problema. Empezaron a escasear las barricas. Como no había suficientes barricas, los destiladores empezaron a guardar el Bourbon en barricas usadas, antes para almacenar pescados y vinagre. Obviamente, esa decisión hizo que el sabor se volviera francamente desagradable. Pero entendieron algo que se volvió un mantra. Si tenés algo que no te sirve, prendelo fuego. Y así fue que descubrieron que al quemar el interior de esas barricas se eliminaba el olor desagradable y podían así prepararlas para almacenar whisky. Así fue como los destiladores empezaron a usar barricas de roble quemado. Los viajes en esa época no eran rápidos y una vez que se cargaban las barricas en los barcos de vapor con destino a New Orleans, por ejemplo, el Bourbon tenía más tiempo para penetrar en la madera y extraer todos los azúcares caramelizados que se generan durante el proceso de tostado. Eso fue lo que aportó al whisky ese sabor a caramelo y el color dorado pálido, tan espectacular, que así fue que se volvió muy popular. Poco tiempo después, los consumidores empezaron entonces a pedir ese nuevo tipo de whisky y lo pedían por su procedencia. Quiero de ese whisky añejado del condado de Bourbon. 1854. Luego de suceder a su padre en la administración de la destilería, David M. Beam quiso aprovechar la recién adquirida popularidad del Bourbon. Cuando se enteró de los planes para ampliar la línea del ferrocarril, mudó su destilería al condado de Nelson, bajo el nombre de D.M. Beam & Company. Entonces tuvo la posibilidad de enviar el Old Tub al norte y al sur, ya que se encontraba a poca distancia de las nuevas vías. Cuando dudes, apostá por el ferrocarril, fue el nuevo mantra de la destilería Beam. Gracias a embotellar y poner su marca en cada botella,
es que el Bourbon se convirtió en una marca nacional. Para esa época, en la Guerra de Secesión, el Bourbon se había hecho tan popular que incluso el general Ulysses S. Grant se había convertido en un consumidor entusiasta. Y debido al éxito de este general en la Guerra de Secesión, cuentan que el presidente Lincoln dijo: averigüen qué es lo que toma Grant y envíenle una caja a todos mis otros generales. Para Estados Unidos no es una casualidad que más del 95% de todo el Bourbon provenga de Kentucky. El verdadero secreto es el agua. Cualquier whisky que se elabore con un agua que contenga hierro se tornará negro y va a tener un gusto, por supuesto, metálico, y eso es bastante poco atractivo. Pero Kentucky es un lugar situado en una fuente natural de caliza que funciona como filtro y genera un agua rica en calcio y sin hierro. Esto ayuda a elaborar este Bourbon ligeramente dulce y de color dorado, el que conocemos. Una vez que en la destilería Beam han cocinado esa pasta amarga, la trasladan a la cocina donde está el fermentador. Se la enfría y le agregan levadura para que ella coma los azúcares y produzca el alcohol. Pero no es cualquier levadura, es la levadura antigua específica de ellos, la misma cepa que utilizaron desde el fin de la era de la prohibición en 1933. Eso significa que la botella de Beam, que tiene la fotografía del viaje de pesca del abuelo en 1950, se elaboró con la misma levadura. Eso para ellos es consistencia. Y efectivamente ese es el otro secreto familiar, su preparación. Un secreto tan bien guardado que de hecho Jim Beam solía llevar un envase de levadura a su hogar cada fin de semana para resguardarla. En la actualidad, casi 100 años después, el bisnieto de Jim Beam continúa respetando esa tradición. Después del proceso de fermentación, queda lo que se llama la cerveza del destilador, que luce, huele y hasta su sabor es parecido a una rica cerveza. La cerveza del destilador se transfiere a un destilador de columna, se calienta por alrededor de 200 grados Fahrenheit y esa temperatura es suficiente para convertir el alcohol en un vapor y separarlo del resto de los ingredientes. Después, el vapor se vuelve a convertir en líquido a 62.5 grados de contenido de alcohol y eso es el vino bajo en alcohol. Se pasa a un duplicador, que es algo similar a un alambique, y ahí ocurre la segunda destilación. En la siguiente condensación de vapor es que se obtiene el vino alto en alcohol, que tiene menos de 80 grados de contenido de alcohol. La madera en la que se añeja el whisky tiene una relación muy importante con el sabor final. Y no solo influirá el tipo de madera, sino también si tiene un tostado leve, intermedio o intenso. En Jim Beam colocan el vino alto en alcohol en barricas nuevas de roble blanco americano con un tostado nivel 4. A ese nivel de tostado lo llaman tostado del caimán, porque después del tratamiento el interior de las barricas adquiere un aspecto como escamoso, irregular, similar a la piel de un caimán. Este proceso también carameliza los azúcares que están dentro de la madera y genera un sabor más rico y con menos taninos. Después de llenar las barricas, cada una tiene una capacidad para 53 galones, que son un poco más de 200 litros. Las llevan a unas bodegas muy bien ventiladas, en lo alto de una colina, para que descansen ahí. Entonces, con los cambios de estaciones, el clima de Kentucky expande y contrae la madera de la barrica, lo que permite que el Bourbon penetre en la barrica
y saque, extraiga los azúcares caramelizados, el sabor a roble y ese color marrón dorado de la madera tostada. A lo largo de ese proceso de respiración, una parte considerable de esa cantidad de galones de bourbon se va, se evapora. La parte del ángel. Cuanto más añejamiento lleva el bourbon, mayor es esa parte del ángel. De acuerdo a la ley del bourbon, con 2 años ya se tiene el straight bourbon whisky, pero solo con 4 años se obtiene ese sabor suave y delicado del bourbon más conocido, el Jim Beam. Fue una realización de La Patriada Producciones.